hoy quiero hablarle una verdad muy importante, que más que una verdad es también una promesa de parte de Dios para nosotros. Entonces quiero por favor que pongamos mucha atención, porque quiero hablarle sobre el tema potestad sobre el enemigo. En Lucas capítulo 10, verso 19, está esta verdad de la que le acabo de mencionar, y más que una verdad es una gran promesa para todos aquellos que somos hijos de Dios. Dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, dice, y nada os dañará. Qué hermosa promesa, ¿no? Qué gran verdad. Les doy potestad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Entonces, está claro nuestro primer punto en esta noche. Jesús nos ha dado potestad sobre toda fuerza del enemigo, de tal manera que Él está prometiendo que nada nos hará daño. Yo no sé usted, pero yo me gozo en esta gran verdad. Me gozo en esta gran promesa, porque es una de las promesas más importantes que usted y yo debemos de recordar. Saber que estamos peleando con el vencedor. El vencedor está de nuestro lado, aleluya. Entonces Él me está diciendo: te he dado potestad sobre todas las fuerzas del enemigo y nada te va a dañar. Mire que la palabra es clara: sobre todas las fuerzas del enemigo. No me dice sobre algunos potestades, sobre algunos principados. No, sobre toda la fuerza del enemigo Él nos ha dado potestad. Entonces, en esta noche vamos a hablar sobre esta palabra que a veces no logramos nosotros entenderla del todo, y que en ocasiones, inclusive las versiones nuevas, nos limitan en entender lo que significa la palabra potestad. Y digo esto porque cuando leemos nosotros este verso que acabo de leer, por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional, se cambia la palabra potestad por autoridad. Y si quiere lo comprueba en su casa o compruébelo ahora mismo. En la Nueva Versión Internacional se cambia la palabra potestad por autoridad. Y en la traducción del lenguaje actual se cambia la palabra potestad por poder. Entonces, yo quiero decirle que son muy buenas las nuevas versiones. Yo las uso. En ocasiones nos ayudan a mejorar o aclarar un pasaje que usa palabras ya anticuadas, ¿por qué no decirlo? Pero en ocasiones quiero animarle a que tenga cuidado, porque en ocasiones las nuevas versiones pueden alejarnos de lo que originalmente está escrito en el verso bíblico. ¿Me estoy explicando? Por eso, todos aquellos que hemos conocido la versión Reina Valera, es una versión que ha estado traducida muy apegada al original griego, al original hebreo y al original arameo en sus partes. Y las nuevas versiones que se han hecho, vuelvo a repetirlo, lo hacen para usar palabras nuevas que nos ayuden a entender el mensaje. Pero el riesgo es que nos alejen de la verdadera enseñanza o el verdadero significado de lo que está diciendo la palabra en el original. Y aquí hay un ejemplo muy claro, ¿ok? Porque el original tiene que ver con potestad. Y la palabra potestad, de hecho, es una combinación de ambas palabras que usan las otras versiones nuevas. Pero no podemos nosotros separar el poder de la autoridad en la promesa que Dios nos ha dado. Porque cuando Jesús nos dice, os he dado potestad,
Él está hablando de esta combinación de dos palabras griegas. La palabra griega dunamis, que significa poder, y la palabra griega exousia, que significa autoridad. Por eso las nuevas versiones usaron una de ellas. A mí me llamó la atención que ninguna de las dos nuevas versiones utilizó las dos palabras, cuando realmente potestad tiene que ver con que Dios nos ha dado poder, pero también nos ha dado autoridad. Porque si yo me baso solamente en lo que dice la nueva versión internacional, que Dios me ha dado autoridad, entonces dejo a un lado el poder. Y si me baso en la traducción lenguaje actual, que Dios me ha dado poder, entonces dejo a un lado la autoridad. Y te voy a explicar en esta tarde, conforme a la Escritura, que es importante que entendamos que Dios nos ha dado potestad. Amén. O sea, nos ha dado poder y autoridad. Entonces, cuando hablemos de potestad, pensemos en poder y autoridad. Mire, la Biblia lo vuelve a decir, Lucas capítulo 9, verso 1. Ahí ya tenemos las dos palabras separadas. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder, dunamis, es la palabra en el original, y autoridad, exousia. ¿Sobre qué? Sobre los demonios y para sanar enfermedades. Entonces nos dio dunamis y nos dio exousia. Dunamis y exousia combinados, surge la palabra potestad. Amén. Así que por favor, no se quede con la idea de las versiones actuales. Tenemos ambas cosas de parte de Dios. Amén. Ahora, vamos a explicar por qué es importante ambas palabras. Le voy a hacer una pregunta aquí. ¿Qué recibiremos nosotros primero? ¿Poder o autoridad? ¿Qué recibirá primero una persona? ¿Poder o autoridad? Es importante pensar en esto porque a veces no sabemos distinguir la diferencia entre poder y autoridad. Y Jesús nos está dando esta promesa para que tú y yo caminemos en poder y autoridad. Amén. ¿Sí? Pero ¿qué será primero? ¿El poder o la autoridad? Piénselo un momento. ¿Sí? Es más, lo voy a explicar en un ejemplo para que usted vea la diferencia entre el poder y la autoridad. Por ejemplo, si yo voy digamos en la carretera y de repente me paso una luz, ¿verdad? Y un policía mira que yo cometí esa infracción, él me va a seguir, ¿cierto? ¿Y qué va a hacer él? Al seguirme me va a prender las luces de la patrulla y aquí en Estados Unidos significa que me tengo que detener, ¿cierto? Entonces el patrullero normalmente baja de su patrulla y entonces a veces me dice, señor, muéstreme sus documentos, ¿sí? Su seguro, su licencia, etcétera. Ahora, escúcheme bien. Él me detuvo porque él tiene autoridad para detenerme, ¿cierto? ¿Y cómo yo sé que tiene autoridad para detenerme? Porque él trae un uniforme que lo identifica, una placa que lo identifica y obviamente una patrulla, ¿verdad? Entonces él me detiene por la autoridad que le han dado. Pero cuando me pide mis documentos y yo digo, me niego, no le doy nada. Señor Ávila, por favor, sus documentos, muéstreme su identificación, muéstreme su seguro,
lo detuve porque usted se pasó un alto, era a 60 y usted pasó a 80, ¿sí? Así que por favor, deme sus documentos. Y si yo me niego por segunda vez, ¿qué puede hacer el policía? Ojo, hace uso de su poder, ¿sí? Entonces agarra y me da otra orden y me dice, salga del auto. Y yo le digo, no salgo del auto. Nuevamente, salga del auto. Y no salgo del auto. Entonces él toma su arma, abre la puerta, salga del auto. ¿Sí o no? ¿Qué está usando en ese momento? El poder. Ahora, si aún así no salgo del auto y viene su compañero, le va a decir a su compañero, tómalo, agárralo de los pelos, ¿verdad? O de donde lo puedas agarrar y sácalo del auto. ¿Se me estoy explicando? Y si se resiste, los dos van a usar su poder para someterlo. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Es ahí la importancia, amados hermanos, entonces, de nosotros saber que Dios nos ha dado autoridad, pero también nos ha dado poder. Amén. Por favor, entonces, escúchame bien. Lo primero que nosotros recibimos es autoridad. El policía no pudo haberme parado si no hubiese recibido primero una autoridad. Entonces él recibe primero autoridad y después hace uso de su poder. Pero escúchame bien, por favor, si el enemigo logra que tú y yo dudemos de nuestra autoridad, entonces él sabe que no vamos nosotros a usar el poder que tenemos. No sé si me expliqué. Apunta a eso, es bien importante. Si el enemigo logra que dudes de tu autoridad, sabe que no usarás el poder que tienes. Importante esto, ¿sí? Por eso el enemigo, escúchame bien, muchas veces va a atacar nuestra autoridad. Por eso el enemigo muchas veces va a poner en nosotros duda. Por eso el enemigo muchas veces te hará sentir indigno, te hará sentir indigna, te hará sentir condenación, te hará sentir acusación de quizá de algo que tu pasado hiciste o de algo que sucedió en tu vida anteriormente. ¿Para qué? Para quitarte autoridad, porque sabe que si tú te sientes sin autoridad, entonces no vas a usar mucho menos algo más grande que tienes, que se llama poder. ¿Me estoy explicando? Amén. Por eso cuando Jesús estuvo en el desierto, lo que Satanás atacó fue la autoridad de Jesús. ¿No? Vino y le dijo, si eres hijo de Dios, ¿no le dijo así? Le estaba poniendo en duda esa autoridad que había en él. Y se lo dijo varias ocasiones. Por lo tanto, tú y yo no tenemos que darle lugar al diablo de que ponga duda de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Sí? A veces él pone en duda que somos hijos de Dios. Si fueras hijo de Dios no te pasaría esto. Si fueras hijo de Dios no harías esto. Si fueras hijo de Dios, mira esto. No le des lugar al diablo que te ponga duda que tú eres un hijo o una hija de Dios. Tú eres un hijo de Dios, aleluya. Aleluya. Si el enemigo logra entonces que tú dudes de la autoridad que él te ha dado, sabrá que no usarás el poder que tú tienes. ¿Sabes por qué? Porque el poder, escucha bien esto, es poderoso. El poder, ¿sí? El poder que tú tienes, ¿sí? Es la evidencia de la autoridad que hay en ti. ¿Me estoy explicando? Lo voy a repetir otra vez. El poder que tú tienes
es la evidencia de la autoridad que te ha sido dada, de la autoridad que hay en ti. Por eso el policía puede actuar con poder, porque hay evidencia de que él tiene autoridad para ejercer con poder. ¿Sí? Es importante esto. Y esta potestad que se nos da, esta potestad que Jesús ha dado, que está diciendo, les doy potestad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará, es una potestad delegada, ¿sí? O sea, es una potestad que no glorifica al hombre, sino que glorifica el nombre. ¿Me explico? Porque es una potestad delegada. Dice, os doy. Es importante aclarar esto para que en ningún momento, no importa la autoridad que se nos ha sido dada, no importa qué poder se manifieste en nuestra vida, siempre sepamos que es una potestad delegada. ¿Para qué? Para glorificar no al hombre, sino para glorificar al nombre de donde viene esa potestad, del Hijo de Dios. A Él sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, el poder y la autoridad, la potestad que Dios nos ha dado, nos permite ejercer dominio. Es importante, aprendamos esto, creamos esto, por favor. Esa potestad que Dios nos ha dado, ese poder y esa autoridad que Dios te ha dado a través de Jesucristo, nos va a permitir a nosotros ejercer dominio. Por eso Lucas capítulo 9, verso 2, habla de la prioridad de esa potestad que nos ha sido dada. Y dice que esa potestad es para lo siguiente, capítulo 9, versículo 2. Dice, los envió a predicar, ¿qué cosa? El reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y este es el versículo 2 que obviamente sigue a Lucas 9:1, donde dice que les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y después de que les da el poder y la autoridad, que es la potestad de la que estamos hablando, dice que los envió a predicar el reino de Dios y segundo, a sanar a los enfermos. Entonces, el poder y la autoridad que Dios nos ha dado primordialmente es para que nosotros prediquemos la palabra del Señor. Segundo, es para que sanemos a los enfermos. Pero Dios sabe que en ese ejercicio de predicar la palabra y de sanar a los enfermos vamos a encontrarnos con demonios. Entonces también vamos a usar el poder y la potestad y autoridad que nos ha sido dada confrontando los demonios. Pero no se nos ha sido dado ese poder, no nos ha sido dado esa potestad para nosotros, como lo he dicho repetidamente, andar cazando demonios. No, nos los vamos a encontrar en el camino. Cuando andemos predicando, cuando andemos sanando a la gente y cuando nos los encontremos, entonces vamos a usar la potestad que nos ha sido dada. ¿Me estoy explicando? Amén. Entonces escúcheme bien. Con esto en mente, de que Dios nos ha dado poder y autoridad, tenemos nosotros que pensar, como en una ocasión lo enseñé, como dice la Biblia, que somos embajadores de Cristo. Amén. Somos embajadores en el reino de Dios. Pero escúcheme bien, ¿de qué sirve un embajador si no es enviado con poder y autoridad a una nación? ¿De qué sirve enviar a un embajador a otra nación si no lo vamos a enviar con potestad? No sirve de nada. Ese embajador solamente sería un turista más en un país extranjero. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Pero un embajador es enviado con poder, es enviado con autoridad para hacer acuerdos,
para tomar acciones en representación de su país y también para ejercer el dominio que le ha sido dado a ese embajador. Iglesia, usted y yo somos embajadores del reino del Señor. Amén. Por lo tanto, escúcheme bien. Jesús es el nombre sobre todo nombre y potestad. Y en el nombre de Jesucristo usted y yo trabajamos. En el nombre de Jesucristo usted y yo ministramos. Por lo tanto, escuche lo que dice la palabra, hablando de Jesucristo. Dice primera de Pedro capítulo 3, verso 22, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. Y escuche, la potestad que se le dio a Jesús. A él están sujetos, ¿quiénes? Ángeles, autoridades y potestades. Por eso dice Filipenses capítulo 2, verso 9 en adelante, que Dios le exaltó a él hasta lo sumo, ¿cierto? Que le dio un nombre que es sobre todo, para que en el nombre de Jesús, ¿qué? Se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Amén. Entonces nosotros sabemos que en el nombre de Jesús hay gran potestad. Jesús en Mateo 28, versículo 18 dijo estas palabras. Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Note por favor lo siguiente. Jesús tenía duda de la autoridad y el poder que se le había dado. Tenemos que aprender lo mismo nosotros. En la guerra espiritual no puedes tener duda de que la potestad que habita en el Hijo de Dios también nos ha sido dada a nosotros. Aleluya. No debemos tener esa duda, no debemos darle lugar al diablo que nos meta esa duda de que nosotros, yo no puedo hacerlo, háblale al pastor para que venga a orar por este endemoniado. No. Dios te ha dado a ti también esa potestad. Amén. ¿Sí? Así que somos enviados en la potestad del nombre de Jesús para ejercer dominio. Eres un embajador del reino de los cielos. No te enviaron a ser un turista, no te enviaron a ser un cristiano turístico. No, te enviaron a ejercer dominio. Aleluya. Por lo tanto, tenemos nosotros que ejercer ese dominio en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabe usted que a lo largo de la historia Dios ha venido revelando su nombre a los hombres de diferentes formas? Dios ha mostrado su poder, Dios ha mostrado su autoridad a los hombres a través de los años, de diferentes formas, a través de los nombres con los que se le conoce a Dios en las Escrituras. ¿Y por qué hizo esto Dios? Para mostrarnos su poder, para mostrarnos su autoridad, para que nosotros pudiésemos entender estas palabras de Jesús cuando dijo: os doy potestad. Entonces, ¿qué vemos? En el Antiguo Testamento nosotros vemos que Dios revela su nombre a medida que Él intervenía en el pueblo de Él. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento Él se reveló como el Shaddai. Y el Shaddai significa el Todopoderoso, ¿verdad? Se le apareció a Abraham y le dijo: anda delante de mí y sé perfecto, yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el Shaddai. Aleluya. También Él se reveló como el Olam. El Olam quiere decir el eterno. Se reveló como Jehová Jireh, quiere decir el proveedor, el que provee para todas nuestras necesidades. Aleluya. Se reveló como Jehová Rafa, y Jehová Rafa quiere decir que Jehová es nuestro sanador. Amén.
Se reveló como Jehová Shabaoth, y Jehová Shabaoth es Jehová de los ejércitos, el que pelea por nosotros. Y yo podría continuar con los nombres de nuestro Dios, como Jehová Nisi, Jehová es mi bandera, aleluya. Todos estos nombres que hablan de Dios en el Antiguo Testamento, hermanos, hablan de su inmensa grandeza, de su asombroso poder, de su inmensa autoridad, de su inmenso poder. Dios es tan grande y tan poderoso que es difícil, escúcheme bien, describirlo en un solo nombre o en una sola palabra. ¿Cierto o no? ¿Sí? Su nombre habla de su naturaleza, su nombre habla de su carácter, su nombre habla de lo que Él es capaz de hacer. Pero escúcheme bien, hay algo importante que tenemos nosotros que entender. El nombre de Dios es tan sublime, tan sagrado, que inclusive los judíos no se atreven a mencionar el nombre de Dios. Por eso ellos usan una palabra que se llama Hashem. El nombre, así le dicen ellos, Hashem. En vez de decir Dios, mejor ellos utilizan el nombre Hashem, porque ellos no quieren usar el nombre de Dios en vano, número uno. Y segundo, no lo quieren pronunciar de una manera mala y de esta manera robarle a Dios dignidad o robarle a Dios, ¿por qué no decirlo?, de lo glorioso que es su nombre. Por eso ellos dicen Hashem. Pero sabe, gracias a Dios por Jesucristo. Porque cuando Jesucristo vino a esta tierra, todos esos nombres del Antiguo Testamento que estamos nombrando nosotros, todos esos nombres, escúcheme bien, se unieron en un solo nombre. Aleluya. El nombre admirable y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que cada vez que tú y yo mencionamos el nombre de Jesús, aleluya, estamos mencionando al Dios todopoderoso que le apareció a Abraham. Estamos mencionando al Dios que sana. Estamos mencionando al Dios eterno. Estamos mencionando al Dios proveedor. Estamos mencionando al Dios que pelea por nosotros. Cada vez que tú y yo mencionamos el nombre de Jesús, por eso los demonios tiemblan. ¿Por qué? Porque estamos invocando la autoridad y el poder del Dios Altísimo, amén. Oh, ¿cuántos se gozan con esto? Por favor, aleluya. Aplaude el nombre precioso de Jesús. Estamos hablando del nombre que es sobre todo nombre. Por eso Jesús, cuando comisionó a sus discípulos, Él les dijo: vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto significa que cuando tú y yo vamos a las naciones y los discipulamos desde una posición de poder y de autoridad. Los discipulamos desde una posición de potestad y no desde una posición de debilidad. ¿Entiende eso, por favor? Así que la próxima vez que dudes en presentar el evangelio, no dudes. Se te dio potestad. Amén. Yo no quiero presentar el evangelio porque qué tal si me encuentro ahí con un endemoniado, qué tal si me encuentro por ahí con una persona que tenga un espíritu malo. No, mejor no hago nada, me quedo aquí en casa. No, tienes poder y autoridad. Aleluya. Iglesia, por la potestad que hemos recibido, todos los recursos del cielo son nuestros. Mira qué hermosa verdad. Por la potestad que tú y yo hemos recibido, ¿sí?, todos los recursos del cielo son nuestros. Amén. Es importante que nosotros conozcamos esto, por favor, y no solamente que lo conozcamos, es importante que creamos que por la potestad que hemos recibido en el nombre de Jesús, todos los recursos del cielo, oye esto, están a nuestra disposición. Los recursos del cielo están a tu disposición. ¿Para qué? Para ejercer dominio y para usarlos para darle la gloria al Padre.
Entonces es importante lo que dice la Biblia. Colosenses capítulo 1 verso 13 dice: el cual, escucha esto, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ahí está la palabra potestad, pero en relación a las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. Tengo que hacer una pausa aquí porque es importante. Mira, las tinieblas también tienen potestad. Cuando la Biblia dice que Él me ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, está diciendo que me ha trasladado de la potestad de Satanás a la potestad de Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque Satanás está usando su autoridad que recibió, el poder que él tiene también, para tenernos cautivos en delitos y pecados. Pero el Hijo de Dios apareció, dice la Escritura, para deshacer las obras del diablo. ¿Por qué? Porque a Él se le dio una potestad sobre todo nombre, sobre toda autoridad. Y no importa que el diablo tenía potestad, no importa que el diablo había recibido autoridad, no importa que el diablo había recibido poder. Nuestro Señor Jesucristo recibió toda potestad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso Él pudo librarnos de la potestad del diablo. Ahora que estamos bajo la potestad del Hijo de Dios, tenemos que actuar y ejercer el dominio que Dios tiene para esta tierra y que Dios nos ha dado, pero recordando que todos los recursos del cielo están a mi favor. Mira lo que dice la Escritura, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, qué hermoso es esto. A todos los que le recibieron, a los que creen. ¿Cuántos creen aquí? A los que creen en su nombre, ¿les dio qué? Dilo fuerte, ¿les dio qué? Y cuando decimos que les dio potestad, ¿qué estamos diciendo? Que te dio autoridad, que te dio poder para ser hecho ¿qué? Un hijo de Dios. Por eso el diablo le decía: si eres hijo de Dios. La próxima vez que el diablo quiera venir a poner en duda que eres un hijo de Dios, no se lo permitas, porque está poniendo en duda la potestad que tú has recibido conforme a la palabra. Y si él pone en duda la autoridad que tú tienes de parte de Dios, él entonces va a lograr que tú no uses el poder que hay en ti. ¿Me estoy explicando? Y a Él le conviene que no usemos el poder. A Él le conviene que nosotros pongamos en duda que somos hijos de Dios. Pero somos hijos de Dios. Aleluya. Mira lo que dice Juan capítulo 16 verso 15. Todo lo que Él tiene el Padre, ¿qué dice Jesús? Es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice Jesús. Pero ahora Jesús está diciendo: yo les doy de lo que el Padre me ha dado. De lo que el Padre depositó en mí, yo lo estoy depositando en ustedes, para que las obras que yo hago, ustedes también las hagan, y aún mayores, dice la Escritura. Aleluya. Oh, qué hermoso es el Señor. Mayores obras, dice el Señor, podemos hacer. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Iglesia, es importantísimo esto, por favor. Es importante. Por lo tanto, iglesia, la próxima vez que tú pienses: ay, es que yo, pues, ¿cómo voy a lograr esto? Es que estoy limitado. A veces estamos limitados por ciertas cosas. Pero ¿sabes qué? Cuando tú estás limitado es cuando el poder de Dios se manifiesta. Por eso el apóstol Pablo dice: cuando yo soy débil, cuando yo no tengo, Él tiene, ¿cierto o no? Cuando yo no puedo, Él puede. Y Él es el que renueva las fuerzas al que está cansado. Él es el que le da fuerzas al que no tiene ninguna. Aleluya. Por eso dice la palabra que los jóvenes se cansan, los que corren se fatigan, pero los que esperan en Jehová.
Dígalo conmigo, nuevas fuerzas tendrán. Correrán y no se cansarán, ¿verdad? No se fatigarán los que esperan en Jehová. Tendremos nuevas fuerzas porque está con nosotros el poderoso de Israel. Iglesia, necesitamos nosotros entender que por esa potestad que hemos recibido, recuperamos el dominio sobre el mundo natural y el mundo espiritual. Por eso es importante que tú salgas de aquí sintiéndote empoderado, porque estás empoderado. Porque dice que se lo dio a los que creen en su nombre, a los que han sido hechos hijos de Dios. Entonces es para ti, es para mí. Por la potestad que hemos recibido, recuperamos el dominio sobre el mundo natural y sobre el mundo espiritual. Escucha esta verdad, Por eso Marcos capítulo 16, versículo 17 dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera mundo espiritual. Hablarán nuevas lenguas. Luego dice, tomarán en las manos serpientes, mundo natural. Y luego dice, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, mundo natural también. ¿Cierto? Sobre los enfermos pondrán sus manos. Y aquí hablamos de los dos mundos: mundo natural y mundo espiritual. Porque hemos aprendido que las personas pueden estar enfermas por una causa natural, pero también pueden estar enfermas por una causa espiritual. A ver si me estoy explicando. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Amén. Entonces, escúcheme bien. Cuando yo leía este versículo, tomarán en las manos serpientes, y después dice, y si bebieren cosa mortífera, yo dije, Señor, ¿por qué no pusiste, y si tomaren en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera? Porque no está en el versículo así claramente que diga, y si tomaran en las manos serpientes. Lo pone así como ya un hecho. Algunos han interpretado mal este versículo y hoy en día se la pasan agarrando serpientes. De verdad. Hay por ahí algunas sectas que se basan en este versículo y enseñan a sus líderes o a su gente a agarrar serpientes, porque ellos creen que entonces las serpientes no les van a dañar, porque Dios a través de Jesús nos dijo que las tomáramos en nuestras manos. Te digo algo, la mayoría de ellos son mordidos por las serpientes. Obviamente tú y yo, amados hermanos, no estamos para provocar ni tentar a Dios. Pero si en algún momento nosotros tenemos algún encuentro con algún animal peligroso o algún encuentro con alguna cosa mortífera, esperamos en el Señor que no nos va a hacer daño. Amén. Y si en algún momento nos enfrentamos a un enfermo por causa natural o a un enfermo por causa espiritual, aún así hemos recibido poder y autoridad sobre ambos enfermos para sanarlos en el nombre precioso de Jesús. Colosenses capítulo 1, versículos 17 y 18. Escucha esta potestad que tenemos en Él. Dice, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él, ¿qué es? La cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en algunas cosas, así dice, otra vez, ¿para que qué? Para que en todo
tenga la preeminencia. En otras palabras, para que en todo Él sea siempre el número uno. Aleluya. No hay nadie más alto que nuestro Dios. No hay nadie con más autoridad que nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie con más poder que nuestro Señor Jesucristo. Y Él, amados hermanos, está con nosotros. Por eso Él en esta noche me está diciendo: te he dado potestad sobre toda fuerza del enemigo. Así que mi potestad te respalda. Actúa en mi nombre. Yo estoy contigo todos los días. Prometí estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Nada ni nadie te va a hacer frente. Van a pelear contra ti, pero no te van a vencer, porque yo, el que es la cabeza de todo principado, el que ha recibido toda potestad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, estoy contigo. Amén. Así que actúa en potestad, camina en potestad. Eres un embajador con potestad. Tienes poder y tienes autoridad. Y cuando el enemigo no quiera obedecer a tu autoridad, entonces haz uso de tu poder. Por eso la Biblia dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ponte de pie, por favor, en esta noche. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos que necesitamos nosotros recordar que nos has enviado con potestad, no solamente con autoridad, no solamente con poder, sino con ambas cosas. Ambas cosas están en mí, porque el poderoso de Israel vive en mí. El Olam, el Eterno, el Dios Altísimo, el Proveedor está conmigo. Y todos los recursos del cielo están a mi favor. Así como estaban a favor del Hijo de Dios, porque yo también soy un hijo de Dios. Aleluya. Vamos, declara lo que dice la palabra. Tú eres un hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Por eso decimos que ya no estamos en condenación, ya no estamos en aflicción. Somos hijos de Dios. Oh sí, Señor, porque te revelaste a nosotros con melodiosa voz. Un día, Señor, nos trasladaste del reino de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, a la potestad del Hijo amado, del Hijo admirable, de tu Hijo amado Jesucristo. Por eso ya no estamos, oh Señor, en aflicción, ya no estamos en temor. Somos hijos de Dios. Gracias, Padre, por la autoridad. Gracias por el poder que tú nos has dado. Permítenos vivir en ese poder, en esa autoridad. Permítenos vivir en esa potestad que nos ha sido dada. Y no permitirle al diablo que ponga duda en nuestras vidas de que tenemos poder, de que tenemos autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Oh, gracias, Señor, por ese poder. Gracias por esa autoridad. La próxima vez que haya alguna fuerza del enemigo que se pare frente a mí, recordaré que me has dado poder, recordaré que me has dado autoridad, y con esa potestad entonces reprenderé al enemigo, reprenderé toda fuerza del diablo, y tendrá que huir, así como los demonios huían ante tu presencia, Jesús, porque tú estás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén.